Agustín, ¿qué quieres de desayuno? Lo de todos los días, para variar. Ya te he preparado el almuerzo. Ten cuidado que se te puede volcar. El otro día manchaste toda la talega. ¿Y qué me has preparado? Lentejas. La próxima vez a ver si les echa chorizo. Sí. No sé cómo, a no ser que sean gorgojos. Ay. A propósito, los niños necesitan cuadernos para el colegio. Bueno, no te preocupes, mujer. A ver si en la fábrica me dicen algo de lo mío. Te veo esta noche. Dile a tu jefe que como no te ascienda voy a buscarle con la sartén en la mano. ¿Qué cosas tienes, mujer? Como no os calléis, cuando llegue vuestro padre os vais a enterar. ¡Te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Tú! ¡No! ¡Tú! ¡No! Buenas noches, familia. ¿Qué pasa? Te he oído. Muy bonito, ¿no? Siempre soy yo el malo de la película. Haz el favor, ve a acostarlos. Mientras que yo voy a retirarle la cena a mamá. Bueno. A ver, el que quiera ir un cuento, que le siga al cuarto. Pero madre, termino de una vez la cena. ¿Quién es la mejor mamá del mundo? Tú. Porque tú me enseñaste. ¿Cómo te ha ido el día? No sabes el día que me ha dado mi madre. He tenido que bañarla, cambiarla y todo lo demás. He llevado a los niños al colegio. He ido a la papelería. Hola, buenos días. ¿qué tal? Pues vengo por 2 cuadernos. Sí, y ¿de qué 2 tipo? lapiceros. ¿De qué tipo? Pequeño, de 2 rayas. ¿De 2 rayitas? ¿Y lapiceros cuántos? 2. 2 también normales, ¿no? Sí, normal. ¿Qué tal todo? Bueno, Agustín un poco fastidió porque no cobra la fábrica. No me digas. Nada. Bueno, qué faena se está dando ahora muchos casos iguales, ¿eh? A ver hasta dónde aguantamos. Pues sí. Pues hija, es una faena. ¿Cuántos niños tienes tú? 2. 2. No trabajas tú, claro. No. Una faena, hija. Pues dime por 3. Pues 4 pesetas. Pues ahí tienes. Muy bien. Pues nada, que se solucione todo. ¿Vale? Espero verte por aquí. Venga, hasta luego, bonita. Adiós. He ido a la panadería. Buenos días. Hola, buenos días, Teodora. ¿Qué te pongo? Pues me vas a poner 2 barritas. Muy bien, ahora mismo. ¿Qué tal todo? ¿Tu marido? ¿La familia? Bueno. ¿Qué tal vamos? Ahí está. A ver si le ascienden en el trabajo porque este mes no llevamos a último. No me digas. Nada, nada. ¿No le pagan? ascienden. Nada. ¿Y cómo vais a apañar? Pues no lo sé. A ver, hoy iba a ver si le ascienden. Si hablaba con el jefe y le ascienden. Porque no llegamos a último. Vaya mujer. Pero bueno, Bueno, de todo se sale. ¿cuánto es? 16 pesetas.
Muy bien, justito me lo da. Pues nada, que vaya todo para mejor. Venga, pues muchas Venga, gracias. Teodora. Hasta luego. Luego a recoger a los niños al colegio. Estoy agotada. ¿Y tú? ¿Qué tal? Como siempre, para variar. La fábrica, la máquina, y aguantar al jefe. Es un pesado. Ahí va. Con todo el trajín se me había olvidado. Toma, Dorita. Para que la próxima vez le ponga chorizo a las lentejas y les compre los cuadernos a los niños. ¿Y esto? ¿A qué banco has atracado? A ninguna, mujer. Por fin me han subido de categoría. ¿Sabes lo que te digo? El año que viene nos vamos a Benidorm. Pero cariño, ¿dónde vas tan pronto? ¿Que te acabas de jubilar? ¡Hala, jubilado! Agustín, ¿qué quieres de desayuno? Elige tú. Tú, también jubilada. ¿Y yo qué? ¿No estoy jubilada? Vamos, a poner la mesa. Bueno, no te pongas así. He quedado con Pepe para ir a andar. ¿Sabes qué me ha dicho? Que en el centro de mayores hacen un montón de actividades, excursiones y viajes. ¿Ah, sí? Pues mira, entérate, porque me gustaría hacer algo ahora que tengo tiempo. Me dijo que hacen marquetería, dibujo, informática, punto, eso, gimnasia. Anda que no le habría gustado a mi madre ni nada. Con lo bien que se le daba hacer punto. Desde que murió tu madre y los chicos se fueron, esta casa se ha quedado muy silenciosa. Pues nada, hoy mismo vamos a apuntarnos y esta vez sí que nos vamos a Benidorm. ¡Qué bien! ¿Diga? Hola, mamá. Hola, hija, ¿qué pasa? Pues nada, que me han llamado de la entrevista que hice y que me han dado el trabajo. ¡Qué bien!, ¿no? Sí, lo malo es que no sabemos qué hacer con los niños, con José todo el día fuera de casa y con lo pequeño que es Bueno, Roberto. cariño, no te preocupes. Ya nos arreglaremos, hablaré con tu padre. Gracias, mamá. Oye, y de Juan nada, ¿no? Como siempre. ¿Tu hermano? Desde que se fue a Argentina no llama ni por casualidad. Yo ya no sé qué pensar. Bueno, no te preocupes, seguro que está bien. Pero si sabes algo de él, me lo dices. Venga, un beso. Sí, un beso. ¿Quién era? ¿Tu hija? ¿Pasa algo malo? Malo no. Malo no, pero... ¿Pero qué? Pues que deje de mirar viajes, porque volvemos a tener niños. Hala, toma castañas. Otro año sin irnos a Benidorm. Míralo por el lado bueno. Los niños nos dan cariño y alegría en esta casa. He ido a llevar a tu nieta al colegio y ya hice la compra. ¿Te has acordado de todo? Que sí, Dorita. He llevado a Silvia al colegio. He ido a la panadería. Buenos días. Buenos días. ¿Qué quería, Agustín? Pues dame una barra de pan. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo?
Estoy más agobiado que cuando estaba trabajando. Bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué? Porque todos los días me tienen de acá para allá y es que no paro ni un minuto tan Con los siquiera. nietos y con todo, seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hombre, también tienes que darte cuenta que la vida cambia mucho, ¿eh? Ya, sí, Y cambia, ahora no pero- son los tiempos de antes. Pero esto no cambiará ya. ¿Qué te debo? Bueno, no te preocupes, 25 pesetas. Muy bien. Gracias. Vale, Adiós. venga, adiós, buenos días. A la farmacia. Hola, Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bien. Tirando. Sí. Por lo bien que estáis los mayores ahora. Podríamos estar mucho mejor. Pues pero sí. bueno, no nos podemos quejar. ¿Y vosotras qué? Mucho trabajo aquí, ¿no? Mucho trabajo. Aquí mucho trabajo siempre. Pues eso es malo. ¿El trabajo salud? Sí, eso Eso dicen, dicen. eso dicen, pero no. Pero bueno, que nunca falte. Que nunca falte. Muchas Venga, gracias. Hasta Adiós, luego. adiós. A la zapatería. Buenos días. Buenos días. Vengo por unos zapatos. ¿A qué nombre están? A nombre de Agustín. Bien. ¿Son estos? Sí, señor. Pues muy bien. Ya están arregladitos. Y ahora, ¿va usted de fiesta o algo? No, Porque... que tengo mucha pena. Bueno, no corra usted tanto que... Oiga, hay que ir con calma en esta vida, que si no... ¿Cuánto es? 300 pesetas. Oiga, se equivoca usted. Aquí me da 250. Y la verdad, que no me da usted propina, pero lo que me pise... Así está muy bien. Venga, muchas gracias. Que lo disfrute, Adiós, adiós. no se va a estar torcer un pie. A correr con Pepe. Pues a mí lo que me faltan son manos. Todo el día pendiente del niño. No ha dejado de llorar hasta ahora mismo. Sin poder salir de casa. Si esto sigue así, me parece que me voy a desjubilar. Yo lo que voy a hacer va a ser pedir trabajo en la fábrica porque trabajaba menos. No grites, que parece que se ha dormido. Por lo menos la casa ya no está tan silenciosa. Hola familia, vuelvo a España el 12 de junio. A la 1 estoy en casa. Preparad las lentejas. Besos, Juan. ¿Lo ves? 12 de junio a la 1. Pues ya tenía que estar aquí. A ver si le ha pasado algo. ¿Qué le va a pasar? Menuda vergüenza. 5 años sin aparecer por casa. Y ahora sí, de sopetón. Anda, mamá, tómate la medicina antes de que vengan. No os peleéis, Rosario. Hacer el favor. Me va a ir Juan cuando venga. Claro, que lo mismo ha cambiado de opinión y ni viene. ¡Hijo mío! ¿Cómo has cambiado? Viejita, qué linda estás. No sabés cómo extrañaba tu guiso. Pues ahí tienes las lentejas, una olla entera. Hola, hermana. Sé lo que pensás. Pasé una época muy mala, pero salí adelante. Y me di cuenta de que este es mi sitio. Acá, con los míos. Perdóname, Rosario. ¿Por qué no llamaste? Ni una sola vez. Estábamos preocupados. Como lo vuelvas a hacer, te vas a enterar. ¿Vieron qué sobrinos más lindos tengo?
están enormes. Se ve que los han cuidado bien. Pues sí, nuestro trabajo nos costó. Pues no se preocupen, que ahora me toca a mí cuidarles a ustedes. Hijo mío, tú tranquilo, no estamos tan mal. Fuimos a los servicios sociales a informarnos. Tenemos teleasistencia y ayuda a domicilio. Y de vez en cuando seguimos yendo a las actividades del centro de mayores y allí vemos a nuestras amistades. Y si lo necesitáramos, podríamos ir al centro de día o solicitar una residencia. Además, tu hermana y su marido siempre han estado pendientes de nosotros. Hombre, Pepe, ¿qué tal? Vaya, ahí vamos tirando. ¿Cómo estás? Bien, bien. Si no fuera por lo triste que son estas cosas así. Pero vamos, ahí vamos. ¿Te acuerdas cuando bajamos a La Vega que hablábamos de esto de la residencia? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo, bueno, vamos, como si fuera ayer. Pues mira, te ha tocado. Entonces, ya se acabaron las obligaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya les tocan unas vacaciones. Este año sí que nos vamos a Benidorm. ¡Qué felicidad! Por fin estamos todos juntos. ¿Tú crees que estarán bien atendidos cuando tengan nuestra edad? Mujer, la generación de los tontos ya pasó. Se supone que irán a mejor. Solo falta que se den cuenta del camino que queda por andar. Nosotros los mayores, que afrontamos en el pasado el sacrificio de una vida difícil cuidando de nuestros hijos, a veces de nuestros padres y después de nuestros nietos, debemos confiar en que habrá un futuro en el que sí es posible no repetir el sacrificio de aquel reto, que nuestros hijos y nuestros nietos puedan disfrutar de una vejez digna y feliz. Esta será la auténtica señal de que nuestra sociedad es cada vez más libre y justa.